¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este repaso de la lección de escuela sabática, lección número 10, la Biblia como historia. Antes de seguir con el repaso, te recuerdo que puedes descargar esta presentación de manera gratuita en formato Prezi, PowerPoint o PDF. Así que está libre para descarga y espero que sea de bendición para ti. Muy bien, tema 10, la Biblia como historia. Vamos a ir al primer punto que tiene que ver con el motiva. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un cuento, entre un cómic y un libro de historia universal? Bueno, entender la diferencia en este punto es importante porque hay mucha gente que toma a la Biblia y sus relatos como una historia ficticia, como un cuento o como un cómic, ¿no? Una historia de héroes, etcétera, pero que no tiene validez histórica. El texto de estudio de esta semana, el texto de memoria, se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 2, que nos dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Recordándonos una vez más el Señor, que Él es el quien obra detrás de la historia. Muy bien, vamos a la parte de contenido. En la parte del contenido, que es el explora, hemos estudiado sobre algunas evidencias históricas. Ojo que no es todo, solamente algunas para mencionar. Y hemos dividido el contenido en tres puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar de la evidencia histórica. En segundo lugar, vamos a hablar de Jesús histórico. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la historia y la fe. Vamos a alguna evidencia histórica. Aquí se ha mencionado durante la semana tres relatos principales. Hemos hablado de David, el rey David, su dinastía, ¿verdad? Del asedio a Jerusalén y de Babilonia. Vamos al rey David. Bueno, el rey David es un personaje fundamental, uno de los personajes principales en la Biblia. De hecho, se describe a Jesús como descendiente de David, del linaje de David. Ahora, ¿qué pasaría si alguien dice por ahí, en realidad David nunca existió? Ahí tenemos un problema, porque echaría por tierra todo lo que se construye sobre el linaje de David. Bueno, para estar más tranquilos, aquí presentamos algunas evidencias que estudiamos durante la semana. En primer lugar, se menciona y se ubica a Saharaim, que en hebreo es 2 puertas. Se identifica este lugar como el lugar de la batalla que encontramos en 1 Samuel 17. Usted recuerda esa batalla en la que David resulta siendo muy conocido porque derrota a Goliat. Bueno, se identificó ese lugar. Es una evidencia muy importante, una evidencia histórica. Además, también se tiene un registro de Esbaal, que se menciona como uno de los hijos de Saúl. Y también encontramos en una carta, en una inscripción escrita por Hazael, rey de Damasco, que menciona literalmente la casa de David. Así que estas son algunas evidencias de que David realmente existió y que no debemos nosotros dar espacio a dudas por esa alta crítica, ¿no?, que trata de echar por tierra la evidencia que nosotros tenemos y la lectura de la palabra de Dios. Además, también se habla del asedio a Jerusalén. Esta historia es muy interesante y que nos habla del poder de Dios, que cuando confiamos en el Señor no hay nada imposible para Él. Entonces usted recordará a aquel rey, ¿no?, judío, Ezequías, que estaba preocupado porque estaba rodeado por el ejército asirio y no sabía qué hacer. Mas Dios le mostró que sí había solución, que Él obraría, y obró. Él finalmente, en una sola noche, el Señor envió su ángel y destruyó todos los enemigos. Ese asedio quedó en nada y de esta manera se liberó a Jerusalén. Alguien diría, pero esta es una historia ficticia. Bueno, es interesante destacar lo siguiente, que en una excavación en Laquis se halló una inscripción que decía lo siguiente, que es una inscripción hecha por el rey Senaquerib, quien asedió la ciudad de Jerusalén. Él describe y dice lo siguiente: en cuanto a Ezequías, el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula. Ahora alguien diría, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? No dice exactamente lo que pasó. Bueno, en el contexto de todo lo que se ha encontrado, se encuentra toda la descripción de las ciudades que cayeron y que conquistó el rey Senaquerib. Entonces menciona muchas ciudades, las menciona como que cayeron, pero con Jerusalén no se menciona eso.
Y con el rey Ezequías tampoco se menciona que cayó cautivo, sino solamente dice que la logró asediar. Algo que es real, sí, logró asediarla, pero luego Dios liberó a su pueblo de ese asedio. Además también se habló de Babilonia en esta semana. Y bueno, de Babilonia tenemos mucho que decir, pero solamente una pincelada que menciona la lección de escuela sabática. Es que Daniel compara en Daniel capítulo 7, versículo 4, a Babilonia como a un león con alas. Y es interesante que en las excavaciones que se encontraron en Babilonia se destacan más de 120 imágenes de leones en el camino procesional que conduce a la puerta de Ishtar, una puerta principal de gran simbología religiosa. Entonces, lo que Daniel escribió pues era muy relacionado y tenía mucho énfasis en lo que se conocía como el Imperio Babilónico en su cultura y en su religión. Encontramos lazos muy estrechos en la narración y en el libro de Daniel con la evidencia histórica que se encuentra en Babilonia. No solamente hablamos de la historia como general, sino nos centramos en Jesús. Y muchos también cuestionan la existencia del Jesús histórico y solamente piensan en Jesús como un símbolo de paz y de buena voluntad y de valores y de una buena prédica. No, pero hay un Jesús que es el Jesús histórico, que es el que queremos destacar. Para eso, durante esta semana hemos visto dos personajes que estuvieron muy de cerca de Jesús en el desarrollo de su ministerio como también de su crucifixión y resurrección. El primer personaje que mencionamos en la semana es Caifás. ¿Realmente existió Caifás? La Biblia habla de Caifás, pero hay gente que cuestiona, ¿realmente existió Caifás? Si podemos probar que Caifás existió, eso es una evidencia más para decir que Jesús realmente existió también. Bueno, hay evidencia. Josefo, un historiador, menciona lo siguiente. Además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio y nombró a Jonatán. Oh, interesante. Josefo, no estamos hablando de un texto de la Biblia, estamos hablando de un historiador secular. Menciona a Caifás como un personaje real que existió y que tuvo también la investidura sumo sacerdotal, tal cual lo menciona la Biblia. Está claro. Además, en 1990 se descubrió una tumba con el nombre de José, hijo de Caifás. Otra evidencia más. Otro personaje que rodeó a Cristo, sobre todo en los momentos finales antes de su crucifixión, fue Pilato. Y sobre Pilato también hay evidencia histórica. Se menciona que en 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Entonces hay evidencia de que realmente, tal cual lo dice la Biblia, pues Pilato, este gobernador, sí existió, estuvo, fue un personaje real. Además, no solo hablando de Pilato, si mencionamos a otro historiador que es Tácito, un historiador romano, él escribió de Cristo y su ejecución por parte de Poncio Pilato. Queridos hermanos, amigos, estamos viendo este video. Tú puedes tener la plena confianza de que lo que dice la Biblia es real, es algo que aconteció, es algo en lo cual nosotros podemos basar nuestra plena confianza. Y es aquí donde entramos al tercer y último punto, que es la historia y la fe. Jesús dijo en San Juan capítulo 20, versículo 29, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Más bienaventurados, ¿no? Los que creen sin haber visto. Muchos de nosotros pues tenemos historia, tenemos recursos en internet, hemos buscado, pero hay muchas personas que fueron cristianos y fueron cristianos fieles y no tuvieron todos los recursos o no llegó toda la información arqueológica que hoy día disponemos para evidenciar su fe y sin embargo ellos creyeron. Número 1. La Biblia está formada principalmente por relatos históricos, relatos reales y confiables que nos dejan muchas lecciones. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y es importante destacar esto. Nuestra fe no puede estar basada en los relatos seculares, históricos adicionales o en la evidencia arqueológica. No, así no funciona la fe. No es que yo creo en la Biblia porque la arqueología muestra que se puede verificar lo que dice la Biblia.
sino es que yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Puse ahí abajo una idea que dice lo siguiente: si un arqueólogo afirma algo que está en la Biblia, eso no nos hace más confiable la Biblia, sino que podemos confiar más en el arqueólogo. Si alguien dice, mira, encontré algo que verifica y le da veracidad a la Biblia, no es que ahora puedo confiar más en la Biblia, sino que ahora esa persona se vuelve más confiable porque está hablando en armonía con la Biblia. Es así como funciona la fe. Ahora, si hablamos de evidencia, no es que tengamos tampoco evidencia y no es que sea menos importante. Yo tengo un libro acá y te lo muestro. Este es un diccionario bíblico arqueológico. Muy interesante este diccionario y pues como usted ve tiene bastante contenido, así lo es. Y en el medio del diccionario encontramos una sección donde describe las principales excavaciones, quién fue, en qué año y qué es lo que descubrió, ¿no? Y qué es lo que llegó, digamos, a subrayar en su excavación. Algunos evidencian toda la ruta del Éxodo, otro evidenció ciertas ciudades y numerosos relatos de la Biblia. Así que lo que hemos mencionado y se habló durante esta semana en realidad es muy corto frente a todo el conocimiento que ya se tiene y todo el descubrimiento. Pero vuelvo a repetir, no es que yo base mi fe en lo que dice la arqueología, sino yo baso mi fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe no es simplemente creer en algo o en alguien, sino actuar en respuesta a esa creencia. Y durante la semana también hemos visto a aquellos que son conocidos como los héroes de la fe. Por ejemplo, Noé, ¿no? Noé actuó sin haber visto, ¿no? Dios le dijo va a llover en un momento de la historia en que nunca había llovido, nunca una gota había descendido del cielo. Él dijo va a llover, él actuó por fe y construyó el arca. Por ejemplo, vemos a Abraham. Dios le llamó a salir de su tierra, de la comodidad que tenía, un lugar que él desconocía, que no sabía dónde iba a ir, pero por fe Abraham obedeció y salió dejando su zona de confort para hacer la obra de Dios y caminar por fe con el Señor. Y otro ejemplo nada más, Moisés, ¿no? Cómo Moisés actuó siguiendo lo que el Señor le había encargado. Fue a Egipto, cómo Dios obró, ¿no? A través de Moisés y cómo el Señor pues liberó al pueblo de Israel. Él fue solamente con su hermano y con una vara y Dios hizo grandes milagros. Caminaron con fe, caminaron con Dios. Así yo quiero animarte a que tú puedas también desarrollar esa fe y que podamos confiar ciegamente, como dicen algunos, ¿no? Y confiar plenamente en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a la tercera parte, algunas preguntas para reflexionar. Te haría una pregunta. Número 1, ¿qué lecciones importantes podemos aprender de los héroes de la fe para nuestras vidas hoy? ¿Qué lección puedes tú aprender, por ejemplo, de Enoc? Interesante su historia y caminó con Dios. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia que tuvo Enoc? ¿Cómo podemos trasladar esa experiencia al día de hoy a nuestra vida y a nuestra relación para con Dios? En segundo lugar, ¿qué historia de la vida y el ministerio de Jesús te ha impactado? ¿Qué historia, qué encuentro? De repente algún capítulo en especial de algún evangelio. A mí me llama mucho la atención el evangelio de Juan. Es muy hermoso, me encanta. Y las historias que encontramos en el Evangelio de Juan, pues cómo se describen, no hacen otra cosa más que reanimar nuestra fe. Y cuando uno imagina y se pone en el contexto, pues nos fortalece, nos alimenta la palabra de Dios. Y última pregunta, ¿qué podemos decir o por qué la fe en Dios siempre es parte esencial en nuestro viaje hacia el reino de los cielos? ¿Por qué la fe en Dios es indispensable? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes tú comentar en casa, en tu repaso de escuela sabática, con tu unidad donde te encuentres este sábado. Vamos al desafío que tiene que ver con el CREA. Queridos amigos, nos encontramos en momentos, está de más decir lo que está pasando a nuestro alrededor. Es en estos momentos cuando más tenemos que confiar en el Señor. Y la confianza se traslada en comunicación. Tú no confías en alguien con quien no hablas, con quien no pasas tiempo. Tú no puedes confiar en un desconocido. Es por eso que tenemos que tener una relación real, viva, personal, consecuente con el Señor. Esto a través de, número 1, la oración. Fortalece el hábito de buscar a Dios la primera hora de cada día.
Número 2, estudia la Biblia. ¿Ves qué hermosa la palabra de Dios? Cómo nos alimenta, nos fortalece, nos llena de vida, de esperanza, de optimismo y nos llena de energía para salir a enfrentar los desafíos de la vida. La palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, es importante, como mencionamos hace un momento, la fe no solamente es conocer, sino la fe es actuar. Y una de las acciones que debemos tomar por fe es compartir el Evangelio con los demás. Tú conoces, y sé que conoces a alguien que está pasando muy mal. Alguien que durante esta semana o la semana pasada perdió un ser querido. Alguien que está postrado en la cama de un hospital. Alguien que está pasando una situación muy delicada. Tú puedas compartir esperanza con esa persona. O quizá alguien que aparentemente está tranquilo, pero tú sabes que está lejos de Dios. Comparte un estudio bíblico, comparte la Biblia. Que podamos ser esos agentes de esperanza llevando luz a quienes viven en tinieblas. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos acompañe y que podamos cada día fortalecer nuestra fe en un encuentro personal y real con nuestro Salvador. Muchas gracias. Dios te bendiga.